charlas anteriores vieron que yo insisto con eso, porque Mitre insiste con lo otro. Digamos, porque es de los que aprendimos. Nosotros decimos el Ejército del Norte, es más, hay mucha gente que no tiene nada que ver, que está, digamos, en un pensamiento realmente nacional, con la cultura nacional, pero que le sigue llamando el Ejército del Norte, que jamás se llamó así. Cuando yo digo jamás, es mientras existió. 50 o 60 años después, se le cambió el nombre. Mitre empieza diciendo que es el Ejército Auxiliar de Perú, después dice Ejército Auxiliar de Perú, entonces el Ejército del Norte dice, y después ya dice solamente Ejército del Norte. Ya se olvida que se llama Ejército Auxiliar del Perú, para que evidentemente todos le llamemos así y no sepamos realmente qué quiere decir Ejército del Norte. Porque, digamos, cuando alguien se dedica a cambiarle el nombre a las cosas, por algún motivo es. Nada ocurre por casualidad. Porque a nadie se le ocurriría pensar en hacer una pregunta porque se llama Ejército del Norte, porque es Ejército del Norte. Ya sabemos que en Argentina el norte es Salta. Jujuy, Salta y Tucumán son el norte. En Misiones no es el norte. Salta, Jujuy es el norte. Pero mucho menos imaginar que el norte no era ese. ¿Quién va a imaginar hoy que el norte era, por ejemplo, Guayaquil? Nadie. Hoy. Pero como nosotros estamos haciendo una revisión y estamos haciendo un ejercicio que nos sirva para hoy, yo creo que lo que tenemos que decir cómo era en aquel momento. Si no, ¿para qué estaríamos hablando de historia? Entonces, estos cambios de nombres y algunas exaltaciones particulares que se han hecho de algunos hombres que en alguna medida se lo merecen, muchas veces ha sido para tapar a otros. Y voy a empezar con algún ejemplo, así podemos avanzar en esto de los nombres, ¿no? De los fundadores. En toda la zona del Alto Perú, después que Belgrano vence en Tucumán y en Salta, ¿no? Con lo cual la derrota había sido muy importante, ¿no? Para el ejército realista. Se le habían quitado, por ejemplo, a los que habían avanzado con más de 3.000 hombres, se los diezmó absolutamente, ninguno de ellos después podía combatir porque lo tenía prohibido, ni los oficiales ni los soldados, ¿no? Porque es el juramento que hacen en Salta, y en ese tiempo los juramentos se cumplían bastante. Además de estar así diezmado, Belgrano sigue avanzando hacia el objetivo, que era el Perú, por eso se llamaba Ejército Auxiliar del Perú. No se llamaba Ejército Auxiliar de Salta, se llamaba Ejército Auxiliar del Perú, no se llamaba Ejército Auxiliar del Norte, tenía nombre. Entonces sigue avanzando, pero en ese avance nombra rápidamente, a los 2 meses del triunfo de Salta, nombra gobernador de Cochabamba a un hombre que había combatido en Salta, que había participado de los sucesos del 25 de mayo de 1809 en el Alto Perú y que había sido confinado, preso al Callao, pero que se había escapado del Callao, tuvo 2 años más o menos, de 1809 al 11, entonces viene a Salta y combate en Salta. Estoy hablando de Juan Antonio Álvarez de Arenales. Juan Antonio Álvarez de Arenales, entonces Belgrano lo nombra en Cochabamba y nombra a quien había sido el primer parlamentario del ejército argentino, porque el ejército argentino ya existía, argentino, con ese nombre. Ellos se decían argentinos, por eso el himno, fíjense que dice argentino. No existía Argentina, primero existieron los argentinos y después la Argentina. Argentina existía como nombre en un poema, ¿no? De Calderón de la Barca, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Díaz. Díaz de Guzmán, ¿es anterior a Calderón de la Barca? Centenera. Centenera. Yo que dije Calderón de la Barca, ¿saben por qué fue? Yo vivía en una cuadra de Calderón de la Barca, perdón. Centenera del Barco.
¿Eh? El barco centenero. Está bien, está bien. Bueno, salvo eso, que era una poesía en realidad, ¿no? Pero se decía en argentino, por eso el himno dice al gran pueblo argentino salud, pero no existía Argentina como tal, como nombre. Bueno, como era el virreinato del Río de la Plata, la Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, entonces menciono esto de Juan Antonio Álvarez de Arenales porque él ya queda como gobernador a partir de 1813. Y el otro, el primer parlamentario al que me hacía referencia era José Ignacio Warnes, nacido en Buenos Aires. Su papá era, cuando él nació, en el año 1778, su papá era el intendente, algo así, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Y es el primer parlamentario que es muy maltratado en Paraguay, ¿no? Pero después de ser detenido en Paraguay, esposado, engrillado, quitado sus armas, su sable, todo lo que llevaba encima, hasta un reloj, es rescatado por Belgrano cuando termina la campaña del Paraguay, ¿no? Y luego se incorpora también al ejército, nuevamente el ejército de Belgrano, viene a Rosario, está en la creación de la bandera y va y combate en Tucumán y en Salta. A él lo nombra gobernador de Santa Cruz. A Warnes lo nombra gobernador de Santa Cruz. Estos dos hombres van a hacer un trabajo permanente, tanto así que se habla de más de 100 combates. Yo no tuve oportunidad de contarlos uno por uno, pero no hay nadie que no coincida en que fueron más de 100 combates, ¿no? Una cifra importante, y muerto en combate, ¿no? El caso de Warnes en 1816. Y nosotros en Warnes, por ejemplo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, Warnes es una calle así bastante claro. Y también dentro de ese levantamiento revolucionario que hay en todo el Alto Perú, en las provincias del Alto Perú, que ustedes saben que participaron todas las provincias del Alto Perú, participaron del 9 de julio de 1816. Todas las provincias del Alto Perú participaron de 1816, salvo Tarija, porque Tarija, pero también había representantes de Tarija, aunque Tarija en realidad pertenecía a la provincia de Salta, igual que la Puna de Atacama y Jujuy. Entonces, tenemos a estos dos verdaderos prohombres, ¿no? que no existen en nuestra, ni en la memoria ni en ningún lado, como que hayan sido fundadores de la patria. Pero indudablemente, ¿a qué le podemos llamar fundadores de la patria? ¿A quiénes le podemos llamar así? Sino a aquellos que dieron todo por la patria, ¿no? Y que estuvieron hasta el momento que hizo falta para que se pudiera consolidar la independencia. Que la revolución, además de tener gobierno propio, pudiera extenderse al resto de América del Sur, especialmente, vamos a decir, a lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, allí nos aparecen estos dos nombres que son más que decir Juana Azurduy y una canción para Juana Azurduy, digamos, ¿no? Que a veces uno sospecha, ¿no? Yo venía comentando que de pronto uno dice, ¿por qué tanta importancia a determinada figura? Que no es porque no la tenga, el ejemplo que doy, pero muchas veces se utiliza y se le da demasiada importancia a algo, como por ejemplo el color de la bandera, se le da tanta importancia que no nos damos cuenta qué es lo que en realidad se está ocultando, ¿no? Porque si después de tanta lucha, de tantos años, donde San Martín, para consolidar al Río de la Plata, no solamente va a Chile, sino que luego va a Perú, ¿no? Porque en Chile podía haber parado, porque para lo que pasó después podía haberse detenido ahí, en Maipú, como dice Bolívar, allá en Jamaica, porque creo que en ese momento estaba exiliado, porque no funcionaba la relación de Bolívar con su pueblo, el pueblo estaba más afín a
al virrey o a las autoridades españolas que a la revolución que se le estaba proponiendo. Fue distinto que acá, ¿no? Tardó más. Entonces Bolívar dice que indudablemente este triunfo de San Martín es el triunfo de América del Sur, es la liberación de América del Sur. Si bien va a venir todo el resto de la guerra, donde se va a vencer en la Gran Colombia y San Martín va a vencer en Perú, él lo da de esta manera. ¿Por qué se da de esta manera? Porque uno tiene que imaginar lo siguiente: si estoy hablando del caso de San Martín, pero lo voy a reflejar en otro ejemplo. Si Belgrano, cuando está frente al río Paraguarí, ya había vencido en Candelaria, de Candelaria cruzó a Campichuelo, habría vencido en Campichuelo, se había instalado en Tacuarí, se había instalado allí y desde allí avanzó, siguió avanzando en búsqueda de Asunción, pero al llegar a este río, al río Paraguarí, tenía enfrente se estima entre 10 y 12.000 hombres, ¿no? Y él tenía una fuerza de 700. Entonces todos pensaron que había que ir para atrás. En eso está muy buena la memoria de su amigo y secretario personal, que era José Milá de la Roca, un español, amigo de él, que lo acompañó en toda la campaña, y que ellos estaban esperando que él les dijera que se volvían. Entonces, él, para levantar el ánimo de los oficiales, porque los iba a hacer pelear contra lo que estaban viendo enfrente, ¿no? Porque lo cuentan ellos, dice que Belgrano fue y miró con el largavista y dijo: a juzgar por el número son como moscas, dice la anécdota, ¿no? A juzgar por el número son como moscas. Entonces él le dice: si nos vamos ahora, la revolución no va a tener, no tiene destino. Entonces le dice a Manuel Antonio Artigas, un elegido de Belgrano, lo eligió, porque era su ayudante. El ayudante se lo elige, no es cualquiera. Era el primo hermano de José Gervasio y Manuel Francisco Artigas. Este era Manuel Antonio Artigas, primo hermano. Él lo conocía ya de las invasiones, ¿no? Y lo conocía por la asiduidad con la que iba a Capilla Nueva de Mercedes. Por eso lo elige. Entonces le dice a Artigas, que Belgrano lo va a denominar en sus memorias el bravo Artigas, porque lo era, ya lo había demostrado en una acción en Campichuelo. Entonces lo manda a disparar para el otro lado del río, y entonces le dice: dispare y venga. Cuando viene, entonces él le estaba haciendo esta demostración a los oficiales para hacerles ganar valor. Esto lo cuenta él también. Entonces, todavía, cuando él llegó a mi lado, dice, todavía seguían disparando, ¿no? Que eso generalmente es cuando hay confusión en el otro. Si te disparan una vez, a lo sumo no disparas, no contestás, esperás que sigue pasando, pero no seguir disparando. Bueno, con esta fue una demostración. Y con esto también queremos decir que qué valor personal tiene, además del liderazgo, ¿no? que había demostrado hasta ese momento, toda la preparación de la revolución, ¿no? Que estos hombres, de qué fibra estaban hechos, ¿no? Y es así que se produce el ataque. Y yo acá quiero mencionar que Belgrano nombra de mayor general de ese ejército a José Ildefonso Machaín. Es un hombre nacido en Paraguay, así como los Espínola, que eran 3 hermanos, uno de los cuales era el que más había insistido en que fuera el ejército a Paraguay, porque seguramente se le iban a plegar
mucha gente que estaba de acuerdo con la Revolución de Buenos Aires. Y digo esto de Machain porque uno cree que, bueno, además de su acción, donde quizás en Tacuarí comete un error táctico, que a lo mejor pudo haber cambiado el curso o no de las cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante no lo cambió. El triunfo del Ejército Auxiliar del Paraguay fue absoluto, porque nadie puede creer o pensar que con 700 hombres le vamos a ganar a 12.000. Se puede ser temerario en pensarlo y en la acción uno puede decir cómo se animó a hacer una cosa así si no era demasiado riesgo. El tiempo demostró que ni una cosa, las dos cosas dio. Volvió con la mayor cantidad de gente, digamos, con la menor cantidad de bajas de lo que uno podría imaginar, por un lado, pero además consiguió la victoria, porque ¿qué fueron a buscar? ¿Qué se fue a buscar a Paraguay? Se fue a buscar a que Paraguay no estuviese en contra de la revolución, y no lo estuvo, porque a los 2 meses de dejar, luego de Tacuarí, Belgrano, el arreglo que hace, ni bien vuelve a vencerlos en un ataque, en un solo ataque, ya tenía un largo escrito donde el parlamentario fue y le entregó en el campamento enemigo, donde decía que no podíamos seguir derramando sangre entre hermanos, y le hacía una serie de consideraciones relacionadas con lo que significaba la revolución. Cosas que aceptaron los oficiales paraguayos. Y esas fuerzas estaban al mando de Fulgencio Yegros y un tal Caballero, un coronel Caballero. Entonces, el acuerdo que propone Belgrano es retirarse del otro lado del Paraná, cosa que ocurre. En todo ese trayecto, los oficiales paraguayos van con Belgrano, vuelven con Belgrano, o sea, cruzan no cruzan, se quedan del lado occidental del río, o norte del río Paraná, ¿no? Porque hace así, el río Paraná viene de norte a sur y después hay un momento que va de este a oeste. Y en este tiempo Belgrano viene permanentemente hablándole de lo que significaba la revolución. La prueba del éxito, por eso yo hablo del éxito, ustedes van a ver en todos los libros que dice que fue un fracaso la revolución, el Ejército Auxiliar del Paraguay. No es cierto. Lo digo de esta manera, pero ustedes estoy seguro que van a pensar lo mismo. El 14 de mayo de 1811 se hizo la primera Junta Revolucionaria del Paraguay y la presidió Fulgencio Yegros. ¿Casualidad? No. Si hasta ayer estábamos con Bernardo Velasco, que era el gobernador, una persona de gran autoridad, una persona que había combatido en las invasiones, había sido de los 2 coroneles más importantes de Liniers, uno era César Balbiani, cuyo ayudante era Belgrano, y el otro era Bernardo Velasco. Bernardo Velasco había sido gobernador de las Misiones, de la provincia de Misiones, y luego fue gobernador de la provincia del Paraguay, y luego gobernador conjunto de las provincias de Paraguay y de las Misiones. O sea que no era no estaba pintado, era un excelente militar y un muy buen gobernador de provincia, ¿no? Sin embargo, después de todo lo que hace Belgrano durante todo el tiempo que se escribían, ellos llevaban una imprenta de campaña, y le iban pegándolo en los árboles, ¿no? Para que lo leyeran los paraguayos, y eran los mensajes de hermandad que planteaban permanentemente y lo que era la liberación realmente, que no pasaba simplemente por dejar de lado un gobierno y tener un nuevo gobierno. No era eso, la revolución fue otra cosa. La revolución fue una revolución que tuvo que ver con la liberación, pero no solamente en el sentido de ser libres de España o independientes de España, sino
un cambio social profundo, ¿no? Porque el primer periódico revolucionario, que fue el Correo de Comercio, que así lo reconoce la Junta el 2 de junio de 1810, cuando crea la Gaceta, la Junta Revolucionaria crea la Gaceta, ¿no? Dice expresamente que esto no va a dejar, no deja de lado que es el semanario de comercio, del